mucho sobre la diferencia entre los abscesos dentoalveolares crónicos y los abscesos dentoalveolares agudos, ¿no? Y que su abordaje también va a ser diferente, porque muchas veces cuando hay un absceso, este se drena, entonces automáticamente remite el absceso y el proceso infeccioso desaparece con él, con unos cuantos días y se ve una cicatrización de la fístula si hubiera existido. O si hubiera habido un aumento de volumen, un absceso localizado empieza a desaparecer. Obviamente tiene que ir acompañado de una medicación intraconducto, ¿no? Entonces habíamos hablado eso la anterior clase y también habíamos visto, ¿no? Sobre la importancia de que yo tenga que tener en cuenta el diagnóstico correcto y también había mencionado que hay algunos requisitos para que yo pueda administrar un antibiótico a un niño, porque puede ser que yo sea la primera o el primero en recetar un antibiótico, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla y por favor me avisan si se ve. Ok, ¿puede verse mi pantalla, por favor? Si alguien me ayuda. Se observa, doctora. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Bien, habíamos quedado entonces en los principios generales de la antibioticoterapia en niños. Habíamos visto que el utilizar un antibiótico va a ser primero, ¿no? Los antibióticos que más se utilizan en odontopediatría y para niños, en este caso es la amoxicilina, ¿no? Que es una penicilina sintética, pero que va a ser nuestra primera elección y no solamente para los niños, sino también va a ser para los adultos por el mismo hecho de que en esa infección odontogénica que vamos a encontrar, encontramos gram positivos, aerobios y anaerobios. Entonces, la amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro. No quiere decir que más adelante, si el proceso infeccioso va, sigue ese proceso y suele ser más agresivo, nosotros tengamos que hacer sinergia con otro tipo de antibiótico que vaya a atacar a los que son bacterias gram negativas, ¿no? Pero nosotros tenemos que utilizar nuestra primera elección, que en los niños va a ser la amoxicilina. También tenemos que ver la selección de los fármacos, ¿no? Que tienen que producir menores reacciones alérgicas, vamos a hablar esto más adelante, ¿no? Para niños es mucho mejor seleccionar los fármacos bactericidas, en este caso la amoxicilina tiene esa característica. Seleccionar el agente más eficaz y menor costo, ¿no? Con nuestra realidad, hay que ver que nuestra receta tiene que estar bien identificado el nombre genérico. Ahora, si ustedes desean trabajar con algún nombre comercial, es válido, ¿no? Hay que ver las posibilidades de esa paciente porque a veces, como dije la anterior vez, nosotros llegamos a comprar los medicamentos, ¿no? No utilizar tetraciclina por el mismo hecho de que produce una pigmentación en los dientes en formación, en los dientes permanentes, ¿no? Por lo menos desde hasta los 8 o 12 años, porque en esa etapa los dientes están en las diferentes fases, ¿no? De la melogénesis, de la formación del esmalte. Abocarse también a la dosificación según kilo peso, no porque mi paciente tiene, no sé, 5 o 6 años, le voy a dar una dosis que nos indica muchas veces en la posología del medicamento, sino puede ser que mi pacientito sea más gordito, sea más flaquito, por lo tanto tengo que tener, ¿no? Exactamente el dato de cuánto pesa ese mi paciente. También tengo que seleccionar el mejor dispositivo, que quiere decir que voy a dar una cucharilla, un vasito, qué es, con qué dispositivo el papá va a tener mayor control acerca de la dosificación, que eso también es muy importante. También realizar la prescripción con todos los datos del paciente, incluyendo la edad y en meses, ¿no? No solamente colocar tiene 6 años, puede ser que tenga 6 años y 10 meses,
¿no? Entonces hay que especificar en el niño. Y describir, ¿no?, el medicamento con nombre genérico comercial, pero con sus respectivas indicaciones y recomendaciones. No solamente yo voy a decir, va a tomar, voy a poner indicaciones, tomar 5 ml cada 8 horas, ¿sí? De 3, 5, 10 días. No solamente van a ir esas indicaciones, sino también las recomendaciones, ¿sí? Tomar en horario, tomar el medicamento en estómago lleno, por ejemplo. Voy a salir de la presentación. ¿Alguien entró? Ok, continúan viendo la presentación, ¿verdad, muchachos? Sí, doctora. Muy amable, muchas gracias. Bien, entonces esas son las recomendaciones, principios generales, no es dar antibiótico por dar, ¿de acuerdo? Eso tiene que estar muy bien comprendido, muchachos, porque muchas veces nosotros somos los causantes de generar una resistencia en niños, dando antibióticos a patologías que no eran bacterias, sino pueden ser virus u hongos. Entonces tenemos que tener esto muy en cuenta. Ahora, ¿por qué enfatizo mucho en esta importancia del conocimiento para que nosotros hagamos la prescripción de un medicamento? Más que todo de los antibióticos, ¿sí? Porque existe un uso y abuso de los antibióticos, ¿sí? Ay, está mal mi paciente, ya, le duele la muela, directamente antibiótico, directamente amoxicilina. No, entonces hay que saber diferenciar qué es una inflamación y qué es una infección. Por eso es muy importante que nosotros sepamos la clínica del paciente, hagamos nuestro examen clínico intraoral y extraoral para determinar si existe o no una infección y si esta infección es aguda o es crónica, dependiendo la clínica del paciente, la sintomatología del paciente, los signos que nosotros encontremos. Entonces es muy importante. Muchas veces yo recalco de que no voy a recetar antibióticos como si fuera una receta de cocina. Tengo que observar todas las características que me indiquen que sí es una infección, que sí yo necesito recetar un antibiótico. Entonces existe el uso y el abuso y por esto mismo existe una resistencia bacteriana. Ya en muchos estudios ya nos indican que ya los niños de 4 años ya tienen una resistencia bacteriana por el mismo hecho de que ellos o los papás en todo caso van a la farmacia y la farmacia les orientan mal. Ellos les dan antiinflamatorios, ellos les dan antibióticos, analgésicos, ¿no? Sin saber el peso, sin saber la clínica, ¿no? Entonces lo único que el papá quiere es muchas veces de que se pierda el dolor, se pierda la infección. Muchas veces ustedes han debido escuchar cuando están con paciente que les dicen, no importa si es adulto, si es niño, no se automedican. Y le escuchamos decir, sí, he tomado antibiótico, sí, pero hace un mes y me ha bajado la infección, ¿no? En los niños es igual. Sí, le he dado antibióticos hace un mes y otra vez le ha vuelto a aparecer, ¿no? Entonces el antibiótico va a ayudar con la eliminación del proceso infeccioso, pero nosotros tenemos que ir a la causa real. Y nuestra causa real en nuestra área generalmente es un proceso odontogénico, ¿sí? Obviamente hay otras áreas como las salivales, por ejemplo, ¿no? Que también ameritan que nosotros en algún momento diagnostiquemos y demos antibióticos. Entonces, muy importante que yo tenga el conocimiento cómo voy a recetar un antibiótico y en qué circunstancias, ¿no? Para evitar todo lo que es esto, la resistencia a los medicamentos. Entonces, no, cuando estamos hablando de los antibióticos en niños, estamos hablando de una gama pequeña y ustedes se van a dar cuenta cuáles son los antibióticos más usados en odontopediatría. No es lo mismo que una persona adulta, ¿sí? Imagínense, una persona adulta ya cuánta resistencia, ya cuántos medicamentos tendrá.
Por eso tenemos que utilizar en los niños los medicamentos más indicados, más nobles, ¿no? Y ver que el diagnóstico esté certero para que yo no produzca lo que es una resistencia. Ahora, se trata de que con esta clase, ¿no? Y con este conocimiento también yo sensibilice la necesidad de apegarme estrictamente a las guías clínicas de aplicación de los antibióticos. Y una de las guías, ¿no? O un componente de las guías más importantes de los antibióticos es conocer cuál es el diagnóstico definitivo para yo dar un antibiótico, ¿no? Entonces, hay un uso excesivo de los antibióticos por el mismo hecho de que se da antibiótico en clínicas que no están indicadas, ¿sí? No están indicadas. En una inflamación, un antibiótico no está indicado. En una infección, sí. Pero en esta infección tiene que haber una sintomatología clínica. Tengo que tener fiebre, tengo que tener temperatura, tengo que tener malestar general, tengo que tener trismus, me voy a deshidratar. Eso significa que existe ya una infección que se está gestando o que ya es evidente. Ahí sí voy a dar antibiótico, ¿no? Pero cuando no existe una clínica indicada, no es necesario. Ahora, ¿no? Estas afecciones o esta receta en algunas patologías donde no van a estar indicadas van a producir resistencia. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros como odontólogos, como futuros odontólogos, ustedes van a manejar una gama de medicamentos, no solamente los antibióticos, sino van a abarcar lo que son medicamentos, ¿no? Que sea para combatir el virus o para combatir los hongos. Entonces, la clínica, por ejemplo, entre virus y un proceso infeccioso odontogénico que se está gestando, puede confundirse, puede confundirse. El detalle es que nosotros tenemos que tener en cuenta que va a haber ciertas características diferenciales para decir, está con temperatura porque tiene virus, porque está con una gingivoestomatitis herpética primaria ese niño, ¿sí? O realizo la observación clínica y veo una lesión de caries o muchas lesiones de caries no tratadas. Entonces la voy a asemejar o la voy a asociar con esa sintomatología, ¿no? Pero también al recetar yo antibióticos en niños de manera abusiva, ¿no? Sin tener un diagnóstico, tiene sus complicaciones, ¿no? Por ejemplo, riesgo de contraer diabetes, porque muchos medicamentos para niños vamos a recetar en suspensión. Y como vamos a recetar en suspensión, es agradable, ¿no? Tiene más edulcorantes, que muchas veces los antibióticos son aplicados de manera indiscriminada, sin una receta donde diga cuáles son las indicaciones y las recomendaciones. Puede generar alergias, puede generar asma y diarrea, que muchas veces la diarrea son los efectos, es una de las reacciones que más se van a encontrar en los efectos colaterales de los antibióticos. También la exposición temprana a los antibióticos, como les estaba indicando, ¿no? Entonces, a todo el niño está enfermo, antibiótico. Está con gripe, antibiótico, ¿no? La gripe es virus, no es bacteria, a no ser que ésta se complique. Ahí sí tendríamos que hacer diagnósticos diferenciales. También los efectos adversos posteriores, no quiere decir que el niño está en ese momento tomando el medicamento, va a producir obesidad, sino se produce a largo plazo, ¿no? Si los niños también están con alguna enfermedad sistémica o con alguna indicación de tomar un antibiótico todos los días, ¿no? O con una profilaxis inadecuada, etcétera. Pero a lo largo de la vida sí se puede presentar o se puede asociar como efecto adverso la obesidad. Ahora, también existen, ¿no? Una posibilidad de que si yo doy antibióticos inadecuados en nuestros pacientitos, va a haber una superinfección. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo doy un antibiótico, no es que va a eliminar todas las bacterias malas, digamos, sino va a eliminar bacterias buenas y bacterias malas. Y sabemos que nosotros también en nuestro organismo tenemos bacterias,
¿no? Bacterias que son beneficiosas para nuestro cuerpo. Entonces el antibiótico entra, las elimina, las elimina. Y por lo tanto, como no van a haber bacterias que nos van a proteger, ¿no? Inmunológicamente, en la parte estomacal, no nos van a proteger y puede producirse una superinfección, ¿no? O la cándida, o también una fotosensibilidad. Entonces son algunas de las complicaciones a una aplicación inadecuada de los antibióticos. Así también la amoxicilina se está asociando mucho con la presencia de HMI, ¿no? De las infecciones. O de las infecciones donde voy a dar un antibiótico que va a ser la amoxicilina y este va a asociarse a que ese paciente pueda tener una hipomineralización molar incisiva. Entonces son algunas de las complicaciones que se van a producir en una prescripción inadecuada de los niños. Bien, entonces, cuando nosotros estamos trabajando con niños, muchas veces las presentaciones de los antibióticos y las dosis de los antibióticos no nos acompañan, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener la necesidad de ajustar la dosis, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a tener una suspensión de 500 miligramos, ¿sí? En 5 ml. ¿Qué quiere decir? Que en esa cucharilla donde yo coloque 5 ml, en esa cucharilla va a haber 5 miligramos. Muchas veces mi paciente, si yo voy a pesarle, voy a hacer mi regla, mi dosificación, y mi paciente pasa que él tiene que tomar 3.5, ¿no? O 4 ml. Entonces, ni modo, no hay otra opción de que comprar esa presentación de 500 ml, pero ahí voy a ajustar y le voy a decir a la mamá o al papá, o voy a colocar en las indicaciones de que tiene que tomar 4 ml, ¿no? Y las cucharillitas vienen con sus numeritos. Hay que explicarles que esos números es para que el papá aplique el medicamento con los ml que yo le estoy indicando. En este caso, 4 ml. Entonces, papá tiene que darle hasta el 4 para darle la dosificación exacta a ese paciente. A eso se refiere que nosotros tenemos que ajustar la dosis, ¿no? Y tomar en cuenta lo que hemos indicado hace rato, el peso del paciente y el tamaño corporal. De aquí lo más importante, muchachos, es el peso. Como habíamos dicho, puede ser mi paciente flaquito, puede ser gordito. Sin embargo, yo tengo que tener en cuenta el peso de ese paciente para dar una dosificación adecuada. Tenemos estas presentaciones, ¿no? Que es muy importante para que yo pueda recetar los antibióticos. Se puede presentar en soluciones o en suspensiones, generalmente los antibióticos y los antiinflamatorios para niños, ¿no? Los jarabes más es paracetamol, las gotas también es para paracetamol, ¿no? O algún analgésico o algún antipirético. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar antibióticos en estas dos presentaciones, en suspensión y en suspensión y en solución. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en que en la solución solamente está el polvo, ¿sí? Por eso aquí dice polvo para suspensión. Aquí está el polvo. El papá tiene que poner agua hasta este nivel, hasta donde indica la flechita, ¿sí? A que cuando nosotros estemos dando, recetando un antibiótico, hay que explicarles también que si van a ser en suspensión o si van a venderle la amoxicilina en polvo, tenga que tener muy en cuenta y mucho cuidado en llegar solamente a la flechita para que yo o para que el medicamento tenga un adecuado, una adecuada dosis, ¿sí? Eso es una solución. En cambio, una suspensión viene ya preparada. No necesita el papá colocar agua. Directamente ya viene preparada. Y para nosotros, ¿no? Cuando estamos trabajando con niños, lo mejor es una suspensión. Así evitamos que los papás pongan agua porque de repente se pasan o no colocan directamente en la línea o más abajo, ¿no? Entonces ahí sí nosotros estaríamos dudando cuánto de, en ese frasco, cuánto de medicamento en miligramos vamos a encontrar en 5 ml.
Entonces, esas serían mis indicaciones para darle al papá, ¿no? Que sea en suspensión. Lo más importante, eso es en suspensión. Hablábamos de los dispositivos. Entonces, los dispositivos que nosotros encontramos para dar el medicamento, encontramos el vaso medidor, encontramos las cucharas dosificadoras y las jeringas dosificadoras. Esto es lo que viene dentro del cajoncito, ¿no? Del medicamento. Generalmente encontramos cucharas. Las cucharitas dosificadoras, estas cucharitas dosificadoras aquí tienen sus numeritos, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad o van a encontrar en su casa o van a recetar, entonces ahí está, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4 y aquí está el 5, ¿no? Entonces estas cucharillas, estas cucharas dosificadoras generalmente se encuentran en los medicamentos o en los antibióticos que yo voy a dar. Así también se puede encontrar un vaso medidor, pero si ustedes han tenido la experiencia de dosificar o en este dispositivo, muchas veces el medicamento se queda en la base y no se toma completamente. Entonces ahí también en los niños no estamos seguros si está tomando la dosis adecuada. Pero el mejor dosificador para que el papá controle también la cantidad que nosotros estamos recomendando y estamos indicando eh, es en jeringuillas, ¿no? O en esta jeringa dosificadora. Ahí se puede controlar perfectamente si va a ser 4 ml, 2 ml, 4.5, 3.5, 1 ml, 2 ml, etcétera. Entonces, estas jeringas dosificadoras son las que nos van a asegurar, ¿no? La cantidad que el papá está aplicando. Obviamente, nosotros tenemos que explicar, ¿sí? Hasta dónde, cuántos ml, cada cuánto tiene que tomar, ¿no? O por cuántos días. Entonces, es muy importante que nosotros también sepamos orientar acerca de los dosificadores para la aplicación de medicamentos. Ahora, recordando, cuando no están indicados los antibióticos, cuando no están indicados los antibióticos, ¿no? Como hemos hecho en la anterior clase, una diferenciación entre un absceso dental-alveolar crónico y uno agudo. No voy a dar un antibiótico en una exfoliación, sí va a producir una ligera inflamación, pero no voy a dar un antibiótico. No voy a dar un antibiótico en inflamación, no voy a dar un antibiótico en abscesos dentoalveolares crónicos que ustedes están viendo por acá. Este es un absceso localizado, ¿no? Pero no voy a dar ahí antibióticos. No hay una clínica, no hay malestar general, no hay temperatura, no hay trismus, ¿no? El paciente no se está descompensando, entonces ahí no voy a dar un antibiótico. Pero sí voy a dar un antibiótico, sí voy a dar un antibiótico cuando yo clínicamente estoy realizando un examen intraoral y extraoral de esa paciente, ¿sí? Si viene a la consulta, viene a la clínica y nosotros le sentimos con temperatura y nos dice inclusive el papá que de repente no ha dormido toda la noche o ha llegado del colegio directamente mal, ¿no? Con temperatura, entonces voy a hacer la clínica porque tengo que identificar si la temperatura, el malestar general es a causa de una pieza dentaria. Si no es una pieza dentaria, no estoy identificando un diente que por ahí se esté moviendo, ¿no? No estoy identificando de que hay unas lesiones de caries profundas no tratadas. No estoy identificando, entonces puede ser que ese paciente o esa paciente tiene virus, está por un proceso de virosis o de herpes, ¿no? Entonces, ya una vez confirmada la clínica de mi paciente y voy a determinar que sí tiene un origen odontogénico, entonces ahí sí voy a recetar antibiótico cuando mi paciente tenga temperatura, tenga malestar general, tenga trismus, pacientes que están con enfermedad del corazón, que tienen trasplante renal o que tienen alguna enfermedad inmunodeprimida, ¿sí? Entonces, en estos casos, muchachos, sí voy a dar un antibiótico. Tengo que hacer una cobertura antibiótica. Obviamente,
Tengo que guiarme de la clínica, ¿no? De la sintomatología, de los signos del paciente y nunca olvidarme de hacer un examen intraoral y extraoral. Bien, entonces esas son las recomendaciones y todo lo que podemos hablar acerca de la importancia de tener un diagnóstico definitivo. Una vez que yo ya tenga el diagnóstico definitivo, voy a elegir cuáles son los antibióticos más usados o cuál es el antibiótico que funciona mejor en este tipo de patologías odontogénicas. Entonces, ¿no? Para yo dar un antibiótico, tengo que recordar que tener los datos del peso del paciente, tengo que ver la dosificación de cada medicamento, tengo que ver la presentación de ese antibiótico, si viene en suspensión, si viene en comprimidos, si viene en cápsulas, tengo que ver, ¿no? Como tengo que conocer. ¿Cuál es mi dispositivo dosificador? Habíamos explicado, vasos, cucharillas y jeringas. No tengo que ver el tiempo de vida del fármaco y el tiempo de administración. Entonces, tengo que conocer estos datos para ayudar el antibiótico adecuado a mi paciente. Ahora, los medicamentos, los antibióticos, tienen diferentes rutas o diferentes lugares donde van a ir a atacar a las bacterias. Por ejemplo, van a atacar a la pared celular y a la membrana celular, la amoxicilina y la cefalexina, ¿no? Estos van a ser los encargados o los que van a tener su acción a ese nivel, en la pared celular o en la membrana celular. Así también tenemos otros medicamentos más utilizados en odontopediatría como la acitromicina, ¿no? La eritromicina, que van a ir, y la clindamicina también, ¿no? Que van a ir directamente a actuar sobre el ribosoma 50S. Y otros medicamentos como la doxiciclina que se van a ir a actuar a nivel del ribosoma 30S, ¿no? Y algunos también como el metronidazol va a ir a actuar al ADN o al DNA, ¿no? Entonces, estos medicamentos, estos antibióticos que vamos a utilizar tiene diferente lugar de acción, ¿no? La idea es matar a la bacteria o por lo menos que esta bacteria ya no crezca, ya no se desarrolle, actuar como un bacteriostático o actuar como un bactericida. Y aquí generalmente los que actúan como bactericidas van a ser la amoxicilina más el ácido clavulánico y la cefaloxina. Bien, entonces, ¿cuáles son los antibióticos más utilizados? Tenemos a la familia de las penicilinas y las cefalosporinas que van a ser los antibióticos beta-lactámicos. Estas dos son diferentes, ¿no? Estas tienen sus generaciones y de las penicilinas vienen ya las sintéticas. Entonces, los beta-lactámicos son antibióticos bactericidas, ¿sí? Nos dice la farmacología que tiene una estructura común, que tiene un anillo de tiazolidina, ¿no? Que le da esa liposolubilidad a la membrana plasmática o a la pared celular, como hemos visto en la imagen, ¿no? Que es responsable de la actividad antimicrobiana. En pediatría, la prescripción de las penicilinas solamente se limita a la amoxicilina más ácido clavulánico y a la cefalexina, ¿no? Que esta cefalexina habíamos dicho que es de la familia de las cefalosporinas de la primera generación, ¿sí? Entonces, para nosotros y para un niño, la primera opción siempre va a ser la amoxicilina, siempre. Cuando nosotros preguntamos en la historia clínica, tenemos que preguntar, ¿y ya ha tomado antibióticos? Y a veces nos dicen, no, es la primera vez, ok, tengo que ver entonces, ¿tiene alergia? ¿Alguien en la familia es alérgico? ¿No? Entonces, si me dice no, ok. O sí, ya ha tomado amoxicilina. Ah, listo, con mayor seguridad yo receto. Ah, pero no, el pediatra le ha dado amoxicilina más ácido clavulánico. Ni modo. Nosotros vamos a dar amoxicilina más ácido clavulánico. Y como otra instancia, sí, se podría utilizar la cefalexina para
si es que tuviese alguna contraindicación de la amoxicilina o la amoxicilina más ácido clavulánico. Pero estas serían nuestras últimas opciones, la cefalexina, ¿sí? Porque por el mismo hecho de que ya es un medicamento más agresivo para un niño. Pero a veces es necesario si no hay una respuesta eh, adecuada del control del proceso infeccioso. Pero también, no, estas bacterias que son vivas van a producir una resistencia bacteriana. Y la resistencia bacteriana es, por ejemplo, ¿no? Yo ahorita, digamos, estoy resfriada, tengo virus, pero ahorita yo me tomo una amoxicilina. ¿Para qué? Pensando, previendo que me voy a enfermar más, que voy a tener infección, etcétera, ¿no? Pensando no significa que yo voy a dar un antibiótico por si acaso. Eso no existe. Tiene que haber una clínica evidente para que yo pueda dar un antibiótico, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo de manera indiscriminada la amoxicilina, ¿qué le estoy diciendo a mi cuerpo? Le estoy diciendo, toma la amoxicilina y la amoxicilina va a estar actuando ahí, ¿no? Eliminando las beta-lactamasas, ¿no? Va a estar eliminando. ¿Y qué hacen las bacterias? Las bacterias mutan, por eso se vuelven también más resistentes. Y pueden, y si hay una manera indiscriminada de este antibiótico, de la amoxi más ácido clavulánico o la cefalexina, entonces pueden ser hidrolizados, lo que va a producir una resistencia bacteriana, porque para contrarrestar este medicamento, la resistencia se desarrolla inhibiendo las beta-lactamasas. Entonces, esta es producida por la fermentación. ¿Cómo se produce? ¿Cómo yo voy a combatir esa resistencia? Voy a utilizar lo que es la amoxicilina más ácido clavulánico, que este resulta de la fermentación del Streptomyces clavuligerius, ¿no? Lo que se hace es fermentar esta bacteria y que esta, ¿no? Lo que hace es que desarrolla o libera una variedad de beta-lactamasas o de lactamasas. Esta variedad, ¿no? Va a restablecer la actividad antimicrobiana. Entonces, al liberar más lactamasas, se va a contrarrestar lo que va a ser la resistencia bacteriana. Es una excelente opción, ¿no? Y amplía también la cobertura antibiótica. Así se comporta la resistencia bacteriana. Es por eso que nosotros no tenemos que recetar de manera indiscriminada. Cuando estamos hablando de la amoxicilina, ¿no? La amoxicilina más ácido clavulánico a la cefalexina, tiene una farmacodinamia y una farmacocinética, así también como efectos colaterales o adversos que nosotros tenemos que conocer para explicar a los papás y que tomen en cuenta, porque muchas veces no le ha dado, no sé, diarrea, le ha dado vómitos, ¿no? Y piensan que es o suspenden el medicamento, pero muchas veces son efectos colaterales. Entonces, ¿cómo actúa? ¿Cómo es su farmacodinamia de los betalactámicos? Inhiben estas enzimas, ¿no? Que van a ser proteínas de ligación a las penicilinas, esenciales para la síntesis de la pared celular de la bacteria. Hace rato habíamos visto que las amoxicilinas van a actuar a nivel de la membrana celular o de la pared celular, ¿no? También dentro de la farmacocinética, hablando de los 3 medicamentos que vamos a utilizar mayormente, ¿no? en niños, se elimina en el riñón, tiene una vida plasmática de 1 hora y se metaboliza en el hígado. Así también tiene complicaciones o efectos adversos. Disturbios gastrointestinales significa que puede tener diarrea, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y reacciones cutáneas, que estas van a ser van a estar contraindicadas en caso de alergias con las penicilinas. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a dar este antibiótico en caso de que mi paciente diga, sí, tengo alergia a las penicilinas. ¿Sí? Bien, aquí tengo la dosificación. Por ejemplo, la amoxicilina
tengo una dosis de 35 a 50 miligramos kilogramo día cada 8 horas, que esta puede ser por 7 o por 10 días. Esto es de la amoxicilina. La amoxicilina más ácido clavulánico, tengo una dosificación de 20 a 40 miligramos kilogramo día cada 8 horas, igual de 7 a 10 días. Y la cefalexina, ¿no? Que tiene una dosis mínima de 25 miligramos y la dosis máxima de 100 miligramos kilogramo día cada 6 horas, ¿no? Y esto da de 5 a 7 días. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta el peso del paciente. A ver, aquí vamos a realizar. Mi paciente, por decir niño, pesa 20 kilos, ¿verdad? 20 kilos. Ese mi niño pesa 20 kilos. Entonces, estos 20 voy a multiplicar por 35, voy a dividir, ¿no? Por 3, porque es cada 8 horas. Y vamos a ver cómo sale. Entonces, 20 por 35 igual la interrogante, y esta voy a dividir, ¿sí? Voy a dividir por 3. ¿Cuánto es? A ver, muchachos, los que están presentes y atentos, saquen sus calculadoras y haremos este ejercicio. A ver, 20 por 35 igual 700. Estos 700 dividido por 3, ¿cuánto sale? Sale 233. 233.3. Muy bien, muchas gracias, señorita. Entonces sale 233.33. Ahora, voy a multiplicar con el 50, que sería, si me ayuda usted, 20 por 50, ¿cuánto es? 1000. 1000, muchas gracias. Este 1000 dividido entre 3, porque son cada 8 horas, 3 veces al día, ¿cuánto es? 333.33. 333, ¿sí? Dividir entre 3, 333. Ok, entonces, tengo 233, ¿sí? Y tengo aquí 333. ¿Qué quiere decir este número? Quiere decir que yo no puedo darle una dosis a mi paciente menos que 233, ni más que 333. Tengo que encontrar, ¿sí?, un medicamento donde yo pueda ajustar la dosis para darle las indicaciones. Ahora, estamos con la amoxicilina, que siempre es nuestra primera opción en niños, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio. Encuentro las presentaciones en suspensión de 125, encuentro de 250 y encuentro de 500 miligramos. Esto es la suspensión. Entonces, si yo voy a elegir 125, bastante bajo. Si yo voy a elegir 250, ¿está en lo adecuado, muchachos? ¿Qué dice, señorita? ¿Está en lo adecuado? Porque estaría aquí, por ejemplo, 250. Estaría adecuado, doctora. Estaría adecuado. Muy bien. Entonces ya tengo una opción donde he encontrado yo un medicamento que, una presentación del medicamento que corresponde a la dosificación de mi paciente. Entonces 250 en este caso sería adecuado, porque no le estoy dando menos,
de 233 y no le estoy dando más de 333. A eso me refiero con que tenemos que nosotros ajustar estas dosis y saber cómo es esta fórmula, ¿no? Que nosotros la llamamos la predosificada. Entonces, hacemos ese mismo ejercicio, ¿no? Con todas las dosis. Lo que tengo que tener en cuenta es cada cuántas horas se toma el medicamento. Por ejemplo, la Moxi cada 8 horas. Por eso divido entre 3. Pero en la cefalexina ya no voy a dividir entre 3, voy a dividir entre 4, porque la toma es cada 6 horas, 4 veces al día. ¿Sí? Entonces, es de esta manera que yo tengo que sacar la dosis adecuada para ese mi paciente. ¿Sí? Y tratar de encontrar la presentación del medicamento. ¿Sí? Tengo que encontrar. Pero si no hubiera existido 250 en este ejercicio que hemos realizado, me voy a ir a 500. Pero este 500 ya no le voy a decir que tome una cucharilla. Le puedo decir que tome 3 ml. En todo caso, le estaría dando 300 miligramos, ¿verdad? Estos 300 corresponde aquí, porque no le estoy dando ni más de 333 ni menos de 233. A eso me refiero a ajustar la dosis. Bien, esas son las amoxicilinas o los betalactámicos que nosotros vamos a utilizar. ¿Ven? Para odontopediatría tenemos esas 3 opciones. Amoxi, amoxi más ácido clavulánico y la cefalexina, ¿sí? Que es una cefalosporina de primera generación. Tenemos ahora otro grupo de antibióticos que van a ser los macrólidos. Dentro de los macrólidos, para odontopediatría, encontramos a la eritromicina y la acitromicina. Estos macrólidos van a ser bacteriostáticos. En cambio, los beta-lactámicos serán bactericidas. Matan a las bacterias, ¿no? Entonces, la acitromicina es una segunda generación después de la eritromicina. Sustituye gradualmente y presenta mejor perfil físico-químico y mejor espectro de acción. Su farmacodinamia, como hemos visto hace rato, ¿no? La amoxi y el amoxi más ácido clavulánico y la cefalexina van a ir a atacar a lo que es la membrana celular, la pared celular. Sin embargo, este macrólido, la eritro y la citro, va a ir a atacar al ribosoma 50S. ¿Qué hace? Bloquea, ¿no?, la etapa de translocación de la síntesis proteica, lo que provoca, ¿no?, que se detenga el crecimiento, la reproducción, pero de forma reversible, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de farmacocinética, ambos macrólidos, que estamos hablando de la eritromicina y la citromicina, son bien absorbidos por vía oral. Por eso el mejor medicamento que nosotros podemos dar cuando no toman cápsulas o comprimidos nuestros niños va a ser una suspensión, sí o sí. Se elimina por excreción biliar. La citromicina tiene un tiempo de vida media de entre 40 y 68 horas. La eritromicina tiene un tiempo de vida de 1 a 2 horas. Ambos se van a metabolizar en el hígado, ¿no? Y también ambos se van a eliminar por la bilis. ¿Sí va a tener complicaciones y efectos adversos? Sí. Ambos, la eritro y la citro, causan efectos adversos gastrointestinales como náuseas y vómitos. La eritro puede causar hipersensibilidad, erupción cutánea y fiebre, pero ambas también pueden acarrear arritmias cardíacas en pacientes con defectos de conducción cardíaca preexistente. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener mucho cuidado cuando voy a dar acitromicina o eritromicina a pacientes que tengan alguna enfermedad del corazón, ¿sí? Voy a tener mucho cuidado. También la eritromicina y la acitromicina se receta en caso de que mi paciente sea alérgico a las penicilinas, ¿sí? A la amoxicilina, a la amoxi más ácido clavulánico o a otro betalactámico que va a ser la cefalexina,
que es de otro grupo, ¿no? De otro grupo de medicamentos como la cefalosporina, pero también tiene beta-lactámicos, ¿no? Si hay alergia a la amoxicilina, va a haber alergia al amoxi más ácido clavulánico, va a haber alergia a la cefalexina. Mi segunda opción, ¿no? Puede ser la eritromicina o la citromicina en caso de alergia a las penicilinas. También aquí encontramos lo que es la dosificación según kilo peso de la citromicina, de una dosis mínima de 0,5, máxima de 10 miligramos kilogramo día. ¿Qué quiere decir? Que solamente se toma una sola vez al día. Una sola vez al día, ¿sí? Una sola vez por 3 días. La eritromicina, sí, tengo una dosis mínima de 30, una dosis máxima de 50. Ya saben, muchachos, que estas dos dosis mínima y dosis máxima a mí me sirve para saber que no voy a dar una infradosificación o una sobredosificación. Es como si me controlara para que yo pueda elegir inclusive la forma de presentación del medicamento, ¿no? Como hace rato decíamos, ven en 125, 250, 500 miligramos. Y en la eritromicina se da cada 6 horas y por 5 días. No se olviden, la citromicina es una sola vez y por 3 días, ¿no? Es muy diferente. Bien, y por otro lado, este es el penúltimo medicamento que vamos a utilizar, que es la clindamicina, ¿no? Esta clindamicina es del grupo de las lincosamidas, también utilizamos en odontopediatría. Es un bacteriostático, si ustedes están teniendo en cuenta, solamente el amoxi más clavulánico y la cefalexina son bactericidas. En cambio, los que estamos desarrollando ahora ya son todos bacteriostáticos, ¿sí? Entonces, también este medicamento se recomienda en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, ¿sí? O a las penicilinas. Dentro de su farmacodinamia, también estos se van a ligar de forma reversible, que quiere decir que como es bacteriostático, lo que va a ser a detener el crecimiento, evitar su reproducción. ¿Cómo? Se van a ligar al ribosoma 50S, igual, bloqueando la etapa de traslocación de síntesis proteica, ¿sí? Entonces, una opción para lo que es las alergias van a ser las clindamicinas. También tiene su farmacocinética, donde sí es bien absorbida por vía oral, ¿no? Se metaboliza en el hígado, tiene un tiempo de vida biológica de 2 horas y media y se elimina por el riñón. Pero la clindamicina, no. Si voy a utilizar clindamicina como una opción para mi paciente que tiene alergia, puede causar náuseas, puede causar vómitos y puede desarrollar una colitis pseudomembranosa, donde el paciente puede presentar dolor abdominal, diarrea, fiebre, moco y sangre en las heces fecales, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta que sí, el medicamento que le estoy aplicando puede tener estos efectos colaterales y tengo que informar a sus papás, ¿no? ¿Para qué? Para suspender el medicamento. No porque le esté causando una alergia, sino las complicaciones o efectos adversos pueden dañar al paciente, ¿sí? Entonces, esta es la clindamicina y esta clindamicina viene en cápsulas, no viene en suspensión, pero si fuese necesario para nuestro paciente, y sí o sí necesitaría este tipo de antibiótico, nosotros tenemos que mandar a preparar, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones en niños? De 10 a 30 miligramos kilogramo día, ¿sí? Cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Vienen cápsulas durante 7 a 14 días. Hacemos la misma formulación. El detalle que muchas veces lo que nos limita inclusive a ajustar la dosis de este medicamento es que vienen cápsulas de 300.
así directamente. Y como vienen cápsulas, yo el polvito no voy a sacar de la cápsula, voy a dividir, no, este está igualito, no, no hay esa, no se puede hacer eso con este medicamento, pero es una opción si nuestro paciente es más grande. Y por último, tenemos el metronidazol. El metronidazol es un derivado de nitroimidazol, ¿no? Se difunde pasivamente por las bacterias. El metronidazol, muchachos, yo lo voy a utilizar cuando yo no tengo una respuesta adecuada en el momento donde yo estoy observando una celulitis. ¿Se acuerdan que es una celulitis? ¿No? A ver, clínicamente nosotros vamos a ver a nuestro paciente que tiene un edema, ¿sí? En la carita, o este edema difuso va a estar por cerrarle el ojito, ¿no? Entonces la cara está hinchada. Entonces, yo le voy a dar mi primera opción, que va a ser una amoxicilina, ¿sí? Le voy a dar la primera opción. Yo tengo que controlar a los 3 días. A los 3 días tiene que ya empezar a remitir o remitir de manera completa lo que es el edema. Ya no tiene que haber hinchazón. Pero si persiste el hinchazón a los 3 días y todavía hay malestar general, entonces voy a dar un metronidazol, que este metronidazol se enfoca más en las bacterias gram negativas, ¿sí? Entonces, hago una sinergia entre la amoxicilina y el metronidazol. No es que voy a suspender la amoxi, no. Voy a hacer sinergia con el metronidazol, ¿no? Para que vaya a atacar a esas bacterias gram negativas. A los 3 días vuelvo a hacer mi control o hago un control por llamada, ahora por WhatsApp, por fotos, se puede, ¿no? Para ver si ha disminuido lo que es el hinchazón. Entonces es muy bueno, ¿no? Y está dentro del protocolo de manejos de infecciones agudas, cuando hay fiebre, cuando hay temperatura, malestar general, etcétera, se da amoxicilina haciendo sinergia con el metronidazol. Pero ya yo para aplicar el metronidazol tengo que estar seguro, segura de que a los 3 días continúa la enfermedad. Si no continúa, no es necesario. Directamente con la amoxicilina yo termino entre los 7 y 10 días la antibiótico-terapia, ¿sí? Pero es un muy buen medicamento que nos sirve para ese tipo de patología, ¿no? O de controlar o hacer sinergia con otro medicamento. Entonces, ¿cómo es su farmacodinamia? ¿No? El metronidazol tiene un componente importante en su estructura que es el grupo nitro. Entonces, ¿qué hace este grupo nitro? Hace que las bacterias, ¿sí? Eh, liberen sus electrones. Y al liberar sus electrones hacia el grupo nitro, estas van a formar radicales libres y al formar esos radicales libres van a quebrar lo que es la molécula del DNA o el ADN provocando la muerte bacteriana, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer este tipo de medicamentos para hacer sinergias y cómo también estos actúan. Dentro de su farmacocinética, si se absorbe por vía oral, nosotros lo encontramos en suspensión y también en tabletas y en comprimidos, se metaboliza en el hígado, tiene una vida media de 8 horas, se elimina por los riñones. También tiene sus complicaciones, ¿no? Cefalea, náuseas, boca seca, gusto metálico, con el único medicamento en odontopediatría que puede decirnos, ¿no? Que el paciente, o como nosotros podemos observar, que su saliva es pesada, ¿no? Es muy viscosa y ocasionalmente tiene vómitos, diarrea y dolor abdominal. Dentro de su dosificación, en niños nosotros vamos a dar de 35 a 50 cada 8 horas por 5 días. Entonces, nosotros tenemos esta gama de antibióticos que se utilizan más en niños. Nada comparado, no es nada comparado con los antibióticos que se puedan utilizar en adultos. Nosotros tenemos que irnos por la línea más noble, por la que es las que causan menos efectos colaterales. Pero siempre estar seguros, muchachos, seguras,
de que mi diagnóstico es el correcto, ¿no? Para evitar esa resistencia bacteriana. Y lo más importante es que cada uno de ustedes sí trabaje con todo este conocimiento de manera íntegra, porque el paciente no está viendo qué tiene, el paciente no observa hasta qué nivel ha llegado su lesión de caries o cómo está su absceso. Eso no observa, el paciente confía, el papá confía y ustedes tienen que trabajar de manera íntegra. Listo, entonces hemos terminado y me quedo con esto, muchachos, ¿no? Es que nosotros o para niños solamente vamos a utilizar ciertos medicamentos, los medicamentos mencionados. No es una gama, no es harto, no son 100, ni siquiera son 10 que nosotros tenemos que conocer de los antibióticos que podemos utilizar en niños. Si vamos a conocer estos pocos y son los que se aplican en niños, conozcamos, pero bien, ¿no? Bien cómo actúa, cuáles son sus efectos adversos, cómo voy a dar su dosificación, cómo voy a dar las indicaciones y las recomendaciones a ese paciente. Muy bien, muchas gracias. Tal vez hay alguna pregunta.